Muy buenos días, bendiciones para todos en esta mañana. Hoy es jueves 27 de agosto y por la misericordia del Señor estamos vivos. Gracias a nuestro Padre Celestial por darnos esta oportunidad de estar con vida. Y bien, mis amados hermanos y amigos, estoy ante ustedes para compartir una palabra muy especial, una palabra realmente extraordinaria, que sé que va a tocar su corazón en el día de hoy o cuando vea este video, tal vez en diferido, en otros momentos. Esta palabra va a tocar su corazón. Esta palabra nos va a llevar a una reflexión especial. Esta palabra nos va a amonestar, a exhortar realmente. Es una palabra que he venido sintiendo en mi corazón desde hace unos días atrás. Esta mañana, mis amados hermanos, quiero hablar acerca de relación o religión. Relación o religión. Y le pido que haga viral este video, que este video llegue a muchas partes, que este video llegue a muchos pastores, ministros del Señor, iglesia del Señor en muchos lugares, que este video sea una realidad y que se vuelva viral este video. Compártalo con sus amigos, compártalo en los grupos que usted más pueda, pero compártalo. Relación o religión. ¿Qué piensan ustedes? El hombre fue creado en el huerto del Edén para que tuviera una relación con el Señor, con el Padre Celestial, con el Creador del universo, con el mismo que lo creó a él. Lo creó para que tuviera una relación con el Señor. Pero vino el enemigo, llamado Diablo y Satanás, como ustedes lo saben, y permitió o hizo que esa relación se rompiera entre Dios y el hombre a causa del pecado del hombre, a causa de la desobediencia del hombre. Entonces el hombre perdió esa relación con Dios. El hombre perdió esa comunicación con Dios. Pero Dios, por su gran amor y por su gran misericordia, quiso restaurar esa relación nuevamente. Y entonces nos envió a su Hijo Jesucristo para restaurar esa relación. Gloria sea al Señor. Y Él vino y murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa para lavarnos de nuestros pecados y restaurar la relación con el Padre Celestial. Y formó la iglesia, la hermosa iglesia, el cuerpo místico del Señor, para que sea un pueblo santo, para que sea un pueblo adorador del Dios Todopoderoso. Pero también Él ascendió al cielo, pero nos dejó a nosotros, la iglesia, una misión especial sobre esta tierra. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Entonces, usted me dirá, pastor, yo ya sé cuál es la misión de la iglesia. Ya sé que es el cumplimiento de la gran comisión. Ya sé que debemos predicar el evangelio. Y es la realidad. En San Marcos capítulo 16, versículo 15, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere
será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán. Alabado sea el Señor. Esa es la misión de la iglesia, la predicación de la palabra de Dios. Y aquí vamos a irnos deteniendo para ir aplicando a nuestra vida la predicación de la palabra de Dios. Entonces hablamos de relación y no de religión. Entonces el Señor Jesús nos delegó, nos dio, nos autorizó, nos capacitó, nos ungió con el poder del Espíritu Santo para que nosotros seamos los portadores de la palabra de Dios, portavoces de la predicación de la palabra de Dios. Pero realmente la iglesia habrá cumplido esa gran comisión. ¿Realmente la iglesia verdaderamente habrá cumplido a cabalidad la predicación del Evangelio? Hoy en día yo he podido analizar que las iglesias cristianas, el grupo de personas reunidos en los lugares de oración, en los lugares de alabanza, nos hemos convertido como en personas que tenemos una religión, mas no una relación con Dios. Y nos hemos olvidado de la predicación del Evangelio. No estamos cumpliendo la gran comisión. No estamos haciendo honor al mensaje dado por nuestro Señor Jesucristo. Ya poco se hacen campañas evangelísticas en las iglesias, poco se sale para ir de casa en casa, poco se sale para hacer reuniones en las esquinas, en las calles, no se practica eso, poco se va por las veredas, por los montes, llevando el Evangelio. Hermanos, cuando yo me convertí al Evangelio, esta era una tarea primordial de predicar el santo Evangelio para que las almas se convirtieran, se arrepintieran de sus pecados y empezaran a ser seguidores de Jesús. Pero hoy los miembros en las iglesias están dormidos, estamos dormidos. La otra parte de esta misión es sanar a los enfermos, enfermos físicamente, enfermos espiritualmente, enfermos psicológicamente. Hay muchas maneras de sanar, hay heridas del alma que necesitan ser sanadas completamente. Hay heridas físicas, hay enfermedades físicas que están acabando con el ser humano, que están acabando aún con los mismos miembros de las iglesias. ¿Y dónde estamos nosotros entonces como iglesia del Señor, como pueblo de Dios capacitado para esta misión? Librar a los oprimidos por el diablo. Hay mucha gente también oprimida por el diablo, pero nosotros no estamos cumpliendo la gran comisión de ser sal, de ser luz en esta tierra. Y en estos tiempos de pandemia que hemos estado viviendo es cuando ha salido a relucir lo que realmente está la iglesia del Señor, o mejor, el estado de la iglesia del Señor. Es triste tener que decirlo, pero no hemos sido obedientes al mandato de la gran comisión. Nos hemos quedado atascados en los lugares de reunión, cantando
orando, ofrendando tal vez y diezmando quienes son fieles, porque hay otros que ni eso son, ni ofrendan, ni diezman, ni siembran, ni quieren servir en la iglesia. Y sí quieren pertenecer a la iglesia del Señor. Y sí quieren ser salvos el día del juicio. Pero no son fieles en nada. Mis amados hermanos, la iglesia se quedó encerrada en las 4 paredes del lugar de reunión, mientras afuera las almas se pierden y nosotros estamos como bloqueados, no sabemos qué hacer. Esta pandemia nos encerró de tal manera que no podemos movilizarnos. Afortunadamente, cuando grabo este video, ya hay un decreto presidencial para que a partir del 1 de septiembre nuevamente se vuelva a reactivar las iglesias en Colombia. Pero no es solamente reactivar las iglesias en Colombia. Tenemos la necesidad de ser cumplidores de la gran comisión. Dentro de las 4 paredes, mis amados hermanos, nosotros gritamos. Nosotros decimos tener poder de Dios. Y hacemos escándalo y gritería, tenemos poder de Dios y hasta zapateamos apichurrando al diablo contra el piso. Pero esa no es la realidad es otra. La realidad es que en estos tiempos la misma enfermedad nos ha tenido arrinconados y muchos de los que zapatean y gritan en las iglesias se han quedado en sus hogares sin oración, sin lectura de la palabra, sin hacer nada espiritual en sus hogares. Como pastor que he visitado hogares, voy dándome cuenta cómo han ido menguando el estado espiritual de los miembros de las congregaciones. Es triste tener que decirlo, pero hay que hablarlo para reflexionar, para caer realmente y sentar nuestros pies sobre la tierra, como estamos como iglesia del Señor. Entonces la iglesia del Señor recibió una misión, pero no la ha cumplido en su cabalidad. Se ha quedado muy corta. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la iglesia realmente? Miren, mis amados hermanos, en un comienzo se predicó la palabra de Dios y muchos se convirtieron al Señor Jesucristo. En la iglesia primitiva hubo una oleada de predicación que los apóstoles se desplazaron por diferentes lugares predicando el santo evangelio del Señor Jesucristo, y muchos se convirtieron y se fundaron congregaciones, pero eran congregaciones fuertes, no eran congregaciones de 3 y 4 personas, no eran congregaciones para decir yo tengo una iglesia. No, Señor, eran congregaciones fuertes, ungidas con el poder del Espíritu Santo, y se convirtieron mucho y el evangelio se propagó por muchas regiones. Los predicadores, apóstoles y mismos hermanos de la iglesia tenían el poder del Espíritu Santo para testificar la palabra de Dios, y Dios los aprobó con muchas señales, maravillas y milagros. Pero también muchos murieron por dar testimonio de Cristo. Muchos hombres de aquellos predicadores de la palabra que defendieron a capa y espada el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que llevaron muchas almas a los pies de Cristo, también fueron perseguidos y murieron por dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no tenían una religión, ellos tenían una relación con Dios.
Y eso es lo que Dios quiere en estos tiempos, mis amados hermanos, consiervos del Señor, pastores, profetas, predicadores de la palabra. Lo que Dios quiere de nosotros es que tengamos una relación con Él, mas no una religión. Él quiere que estemos predicando a nuestro Señor Jesucristo con el mensaje de salvación y no prosperidad, no prosperidad, no prosperidad. Él quiere es que prediquemos el evangelio del arrepentimiento y de la conversión, el nuevo nacimiento, el perdón de pecados, la sangre de Cristo, la liberación, muchas cosas más. Pero no prosperidad, mis amados hermanos. Mire que las iglesias, las congregaciones grandes en esta época de pandemia han sido las que más han estado sufriendo por la parte financiera. Han sido verdaderamente permeadas por esta enfermedad. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces ponemos nuestra confianza es en la multitud que diezma y que ofrenda, pero no nos interesa la salvación del alma de esas personas. Y es aquí donde está el asunto que Dios demanda de nosotros, que prediquemos ese evangelio del arrepentimiento y de la conversión. El arrepentimiento, el nuevo nacimiento, el que el ser humano se convierta en un hijo de Dios. Y que tenga el ser humano una relación con Dios, mas no una religión. La religión nos mata, la religión nos duerme, la religión nos acaba, nos adormece, nos deja inmóviles. La religión produce en el ser humano un conformismo, pero la relación produce vida, produce acción, produce actividad, produce que tenga que moverme. Y la iglesia del Señor es un organismo vivo para la honra y la gloria de Él. Oh, mis amados hermanos, tenemos que entender este mensaje de la palabra de Dios. ¿Cómo estamos hoy en día, mis amados hermanos? ¿Viviendo como religiosos o como verdaderos hombres y mujeres que tenemos relación con Dios? ¿Cómo está su vida, mi amado hermano que me ve a través de este video? ¿Usted es un religioso más o es una persona que tiene relación con Dios? Los que tienen relación con Dios madrugan a levantarse a orar. Los que tienen relación con Dios madrugan a leer la palabra. Los que tienen relación con Dios ayunan. Los que tienen relación con Dios vigilan. Los que tienen relación con Dios se preocupan por su estado espiritual y por el estado espiritual de su familia. No es solamente predicar un evangelio de prosperidad, no es solamente predicar un evangelio de superación personal, aunque yo sé que nuestro Señor Jesucristo nos prospera y nos lleva a otros niveles de vida. Yo no puedo desconocer eso, pero mi predicación debe ir centrada en el nuevo nacimiento, en el perdón de pecados, en la restauración, en el arrepentimiento. Esa debe ser mi predicación, que el hombre vuelva su mirada al Creador, no para tener dinero, sino para tener una relación con Él, una relación que lo honre, que lo exalte, que lo glorifique, que lo dignifique. Un día vamos a morir. Escúcheme bien, pastores, consiervos del Señor. Un día vamos a morir. Y allí no nos va a preguntar el Señor cuánto dinero tuvimos, cuántas casas tuvimos, cuántos carros tuvimos.
nos va a preguntar cuántas almas verdaderamente llevamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es solamente para los pastores, predicadores, sino es para cada miembro de la iglesia del Señor. Usted tiene que ser un ganador de almas. Usted tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Usted tiene que estar conectado con el Dios Todopoderoso en una relación para que se mueva en la vida que nos da el Espíritu y aprendamos a andar en el Espíritu. No soy un pastor internacional, no. No soy un pastor reconocido, no. Sencillamente soy un predicador de la palabra de Dios, que a mi Señor le plació escogerme y sacarme de la pudrición donde me encontraba para convertirme en un predicador de su santa palabra. Por eso, de pronto, tal vez, personas, pastores, líderes, pueden menospreciar esta palabra, pueden menospreciar este ministerio, pero ante Dios hay un ministerio valioso, porque si a Él le plació escogerme, me escogió para cosas grandes. No soy predicador de televisión, no soy predicador de estadios, pero sí he predicado en parques, en coliseos, en plazas públicas, lo he hecho. Pero también lo he hecho en los hogares con 2 o 3 personas y a veces con una persona. Le he compartido el Evangelio. Pero hermanos, nosotros no podemos seguir viviendo como religiosos. Nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, y creo que esta etapa que transcurrió de la pandemia nos deja grandes enseñanzas y nos descubre, nos desnuda realmente cómo somos nosotros como cristianos. Si realmente honramos a Dios o vivimos una vida de religión nada más. Que usted se levante el día domingo y sacude el polvo de la Biblia para llevarla al lugar de reunión. No, mi amado hermano, mi amado pastor, no, mi amado amigo, esa no es relación con Dios, esa es religión. La religión no le deja ver, no nos deja ver nuestro estado espiritual. Pero el Espíritu Santo, cuando tenemos una relación con Dios, el Espíritu Santo abre nuestro corazón y nos muestra quiénes somos realmente delante de Dios. Estamos viviendo como religiosos lejos de cumplir la gran comisión. Nadie quiere comprometerse con la predicación del Evangelio. Las personas no le hablan al vecino del frente ni del lado. No. La religión nos tiene adormecidos. Si no hay evangelismo es porque el pastor tiene la culpa. No es así. Cada miembro de la iglesia del Señor Jesucristo debe ser un portador de la palabra. Cada miembro de la iglesia del Señor Jesucristo debe ser luz y debe ser sal en el lugar donde viva, en el lugar donde estudie, en el lugar donde trabaje. Pero la iglesia del Señor, la membresía, no quiere cumplir eso. Y en estos tiempos de pandemia, así como que nos hemos quebrantado un poco, como que un temor se ha apoderado de nuestras vidas, porque ese es otro factor, que los mismos miembros de la iglesia del Señor le tienen miedo a la muerte. No, Señor, no debe ser así. Yo tengo que decirlo personalmente, no le tengo temor a la muerte. Si el Señor le place llevarme en medio de esta pandemia, pues Él me puede llevar. Si mi vida está en relación con Él, realmente sé que me voy a estar con Él. Pero ninguno de nosotros nos moriremos hasta que nuestro Dios cumpla su propósito con nosotros aquí en esta tierra. Congregaciones grandes, numerosas, pero con poca espiritualidad, porque hay congregaciones que viven de emociones,
que viven de griterías nomás, que porque el pastor les simpatiza, que porque salen en la televisión o salen por otros medios de comunicación, por eso. Pero hay muy poca espiritualidad. Y a veces me pregunto, mis amados hermanos, de esos 40,000, de esos 50,000 que hay reunidos en un auditorio gritando, en un coliseo gritando, ¿cuántos realmente serán los que alcanzan la salvación? ¿Cuántos realmente serán los que van a llegar a las bodas del Cordero? ¿Cuántos realmente son convertidos, no simpatizantes? Porque una cosa es ser convertido y otra cosa es ser simpatizante. Hay mucha gente que grita y se dice ser iglesia del Señor, pero salen de los lugares de reunión a adulterar, a fornicar, a beber y a hacer muchas cosas desagradables contra el Señor. Y el domingo están levantando las manos en los auditorios, allí en los lugares de reunión, creyendo ser santos, creyendo ser salvos. No, Señor, la vida espiritual no es eso, la vida cristiana no es eso. Otro problema que ha caído la iglesia del Señor en estos días es el juzgarnos los unos a los otros. Escúcheme bien, hermano. Escúcheme bien, pastor, usted que le gusta juzgar a los demás pastores, usted que le gusta juzgar a los miembros de la iglesia, que por el vestido que usan, que por la comida, que una cosa y otra. Y le quiero decir una cosa, que peor está su hogar y peor está su vida espiritual. El Señor Jesucristo no puso a la iglesia aquí en la tierra para que sea el juez. El Señor Jesucristo nos puso para que predicáramos la palabra, y el que tiene la autoridad y el que tiene el poder para juzgarnos se llama el juez justo de toda la tierra, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que yo no comparto con ese pastor porque ese pastor es muy mundano, muy liberal. Que yo no comparto con ese pastor porque ese pastor es muy legalista. Que esa hermana se vistió de tal manera, que ese hermano se vistió de otra manera. Yo no comparto con ellos. Permítame decirle que hágase un examen primeramente de su corazón para que entienda la realidad de la cosa, para que entienda verdaderamente la vida espiritual, que Dios no nos ha puesto aquí para juzgarnos los unos a los otros por el vestido, por la comida, por la forma de caminar. No, Señor. El Señor Jesucristo nos ha puesto para que nosotros seamos sal de la tierra. Esa es la misión. Muchos de los líderes hoy en día buscan reconocimiento, pero sin sacrificio. Reconocimiento sin sacrificio. Y hoy se levantan líderes que dicen ser pastores sin estar bajo cobertura de nadie, sin estar sometido a ninguna autoridad, sin estar sometido a ninguna cobertura espiritual, a ninguna autoridad espiritual. Y se levantan pseudo pastores que son predicadores y forman su congregación aparte. ¿Y cuántos son? 5, 10 personas engañadas ahí, porque el Señor Jesucristo estableció una autoridad sobre esta tierra. Apóstoles, profetas, pastores, maestros. ¿Sabe para qué? Para que todos lleguemos al conocimiento de la verdad, a la medida de la fe, a la estatura de un varón perfecto, como fue nuestro Señor Jesucristo. Y quieren buscar reconocimiento y salen diciendo: yo soy pastor, yo soy pastora, pero no tienen ningún título, no tienen ninguna credencial, no tienen ninguna personería jurídica.
están haciendo lo que a ellos se les viene a su mente y piensan que están agradando a Dios. Una cosa es que usted tenga un carisma espiritual y otra cosa es que usted tenga carácter. Y puede tener carisma, pero si no tiene un carácter, es mentiroso, es un fracasado espiritualmente. Entonces se busca reconocimiento sin sacrificio y gritamos en los auditorios que tenemos el poder y dizque pisoteamos al diablo, pero realmente estamos lejos de la realidad espiritual. Y en medio de esta pandemia nos hemos quedado encerrados lamentándonos. Y algunas congregaciones pequeñas han tenido que cerrar sus auditorios porque no hubo los recursos para cubrir con los arriendos. Esto es triste. Esto es muy difícil realmente. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Hemos tratado de usar estos medios de comunicación, las redes sociales, para llevar el evangelio hasta los hogares. ¿Cuánto esfuerzo se hace, hermanos, para poder compartir a través de una red social y decirle, hermano, el domingo estoy en la escuela dominical a las 9 de la mañana, conéctese y escuche la palabra de Dios, conéctese y participe de la Santa Cena? Pero hemos descubierto con los pastores que he estado hablando, hemos descubierto que los hermanos no se conectan para escuchar la palabra de Dios. Prefieren estar en la televisión, otros prefieren estar durmiendo, otros prefieren estar conectados al internet, pero no viendo la predicación de su pastor. Esa predicación del pastor la desprecian, la rechazan, la menosprecian, la tienen en nada. Ahora, ustedes tendrán que rendirle cuentas a Dios cuántas veces despreciaron la predicación de la palabra. Otros se proponen a subir cosas al internet que desagradan a Dios. Y otros se quedan pegados en la televisión con películas, con novelas y otro sinnúmero de cosas, mientras el ayuno, la oración, la lectura de la palabra la tienen de un lado. Nosotros, como pastores, cumplimos con llevar una palabra de Dios hasta su corazón. Pareciera que Dios no fuera importante para ellos. ¿Por qué? Porque no tienen una relación con Dios, tienen es una religión. Y eso es lo que ocurre cuando hay religión, no relación. Nos volvemos apáticos a la palabra de Dios. Nuestros cuerpos están presentes en los lugares de reunión, pero nuestro espíritu está lejos del Señor. El mismo profeta dijo, y luego lo expresó nuestro Señor Jesucristo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces pareciera que Dios no fuera importante para nosotros. Y nos hemos acostumbrado a vivir a nuestra manera. Sentí en mi espíritu hace unos 8 días atrás de compartir esta palabra. Yo sé que hay pastores que están de acuerdo con lo que he venido diciendo durante este audio, durante este video. Y sé que hay hermanos que me habrán puesto atención también. Y que ahora, cuando volvamos a abrir los lugares de reunión, ustedes serán los primeros que estén allí para adorar al Señor. Ustedes serán los primeros que van a estar allí para decir: pastor, aquí estamos, ¿qué se necesita?
que hay que colaborar para cumplir con los protocolos de bioseguridad. ¿Qué más hay que hacer? Queremos adorar al Señor y queremos estar reunidos acá. Sé que hay personas que aman verdaderamente la obra del Señor, pero también sé que hay otros que únicamente son religiosos y que simpatizaron con un pastor, pero desprecian a otro pastor, que no están de acuerdo. Sí los hay, porque así es. Pero el Señor tiene escrita en su palabra la verdadera realidad por la cual la iglesia debe estar aquí en esta tierra. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hoy es jueves 27 de agosto. Pronto estaremos nuevamente con nuestros auditorios abiertos. ¿Qué será de usted? ¿Qué será de usted? ¿Qué será de usted?